un aviso previo. A primeira firma remata o plazo hoxe ás 13:29. Ás 13:30 hai unha recepción no Concello de Pontevedra, que se queren asistir están convidados todos os congresistas que o desexen. E vamos a empezar entonces este novo acto. Estaba previsto desde setembro que Santiago Duña e Iturria non intervise na edición deste ano, sino na do ano que ven. E logo as circunstancias que foron que estes últimos días, recientemente o mércoles pasado ao mediodía, a profesora Fina Lulés comunicounos que por razóns graves do familiar moi próximo non podía asistir e como Santiago xa tiña a ponencia elaborada con vistas ao ano que ven, perdeu unha parte das súas vacacións, que tamén agradecemos a súas compañeiras, e aceptou botarnos unha mão e anticipar a súa participación. O tema que vai a tratar, podríamos decir, que iba ao que vai un pouco de economía política, podría ser por iso mesmo. En cuanto a él, é un experto en economía e dentro de economía en comercio exterior, ademais de abogado. Durante moitos anos foi asesor da Cámara de Comercio de Bilbao, de Comercio Exterior, e foi o coordinador dos másters que conjuntamente fan a Cámara de Comercio de Bilbao e a Universidade de Deusto. Neste sentido, seguimos unha línea vinculada ao tema do comercio que ten moito que ver cas cámaras de comercio, inaugurada o ano pasado por Jean Murier Bután, e hoxe continúa. Recientemente foi premio do concurso de ensayo Pensar a Contracorriente, con un traballo ao que en parte se referirá hoxe, e é o concurso Pensar a Contracorriente, un concurso cubano de moito prestixio, e na edición do ano pasado foi premiado. Por certo, tamén foi premiado nese novo concurso de maneira honorífica o noso membro de honra da Ola Castelao, James Petras, por un xurado formado por xente de 3 continentes. O tema do premio, que en parte vai a abordar hoxe tamén, é, ademais de soster que neste momento estamos nunha época de razón tecnolóxico hexemónica, xa máis da razón instrumental, que para eso, frente a esa hexemonía, hai un contravirus, e ese contravirus podía ser a soberanía das nacións en Estado compartida de unha maneira cunhas novas Nacións Unidas. E tamén experto, e o libro que está preparando recientemente, a parte das publicacións xa feitas, nas relacións filosofía contemporánea e progreso. Espero que lles interese, e en todo caso, se non lles interesa, pues no coloquio xa saben que tienen absoluta libertad. Encantado de recibirte, Sandra. Muchas gracias. Buenos días. En principio, gracias por la invitación. Soy el primer sorprendido cuando estaba leyendo, que casi sabías más que yo, nadie ni que yo mismo. Has hecho una buena síntesis. Bien, entonces, los dos libros de Cáceres Fernando, uno de ellos va a ser el eje básico, el ensayo que mandé a Cuba al concurso de Pensar Contracorriente. Este es mi título. Antes me han hecho 3 o 4 entrevistas y me he quedado agotado porque he tenido que decir 4 veces el título, que es larguísimo. El contravirus de la razón tecnológica hegemónica, la soberanía de las naciones sin Estado. O sea, como veis, el título es largo. Y a su vez, como complemento de este libro, estoy ahora escribiendo otro que se va a titular, todavía no tengo el título, todavía es un pequeño secreto el título, pero será más o menos algo así como la influencia de la filosofía contemporánea en el progreso de la humanidad.
Entonces, estos son los dos títulos. Sobre todo me voy a centrar en el primero, en el segundo alguna vez alguna pequeña incursión, pero el eje central va a ser el primero. Bien, entonces, sin más, y además quiero hacer hincapié en una cosa, que yo me centro en la cultura occidental. O sea, por supuesto, sería otro enfoque, y además sería interesantísimo ver la interdependencia que hay entre la cultura occidental, la china, la cultura india y la cultura islámica, sería fabuloso, pero yo me centro en la cultura occidental. Y después no vaya a ser que dé la impresión de que el otro no existe, que eso no sería nosotros. Bien, entonces, para empezar, en el ensayo concretamente hago una referencia a las peripecias que ha tenido la razón a lo largo de la humanidad. Entonces, lo primero que nos choca, nos impresiona es ver cómo en el siglo VII, han pasado ya etapas del tiempo, en el siglo VII antes de Jesucristo es cuando realmente nace la filosofía, ¿no? En Grecia. Entonces, el enfoque filosófico fundamentalmente se centra en el hecho de intentar racionalizar las cosas, racionalizar lo real. Es decir, las cosas no suceden por el capricho de los dioses. Las cosas suceden porque hay una necesidad de que sucedan, porque hay unas leyes, hay unos principios, hay unas causas, es la esencia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede resumir. La primera pregunta que es que impresiona, aunque la respuesta pueda resultar un poco ingenua o sencilla, la pregunta impresiona, que es el principio de lo real. ¿Cuál es el principio de lo real? Y tenemos ahí pues toda la respuesta, ¿no? Ya son las cargas, el aire, la tierra, el fuego y, concretamente el primero, ¿no? Que es el que siempre se cita cuando estudiábamos todos ahí en el bachiller, Tales de Mileto, ¿no? Que fue el que dijo que fue el agua. Y vuelvo a repetir, puede parecer ingenuo, ¿no? Y por eso darle tanta importancia, pero es que no es la respuesta, es la pregunta la que impresiona, ¿no? ¿Cuál es el principio de lo real? Bien, entonces, siguiendo rápidamente este proceso de la filosofía griega, luego nos encontramos con dos grandes monstruos, a su vez, que van a abordar el problema del ser, que siempre es la pregunta filosófica fundamental. ¿Cuál es el ser del ente, ¿no? El ser, la metafísica. Entonces ahí tenemos estas dos grandes figuras. Por una parte está Parménides, que considera que el ser es único, no existe una pluralidad de seres, el ser es inmóvil, es fijo. Y por otra parte está la contrapartida, que siempre la filosofía gira fundamentalmente en un planteamiento y en el otro, que muchas veces suele ser el opuesto, ¿no? En este caso sería Heráclito, ¿no? Que es el devenir. Nada existe, todo es pura apariencia, la lucha de contrarios, la contradicción es la madre de todo lo que sucede, nadie se baña dos veces en el mismo río, etc. Entonces, nada más y nada menos, la influencia que tiene este planteamiento pues es impresionante, ¿no? Eso podría dar lugar a otra tesis, no solamente eso, centrarse en la influencia que tiene Nietzsche, en la influencia que tiene Heidegger, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pero para no perderme, porque es fácil perderse en el tema de hoy por lo complejo que es, para no perderme, vuelvo otra vez y retomo el tema en Parménides, Heráclito, y luego posteriormente también podemos ver esa contradicción que hay, por una parte, en Sócrates, que es un racionalista, o sea, un racionalista antes de que se ponga muy de moda el racionalismo, que es con Descartes, que considera que la realidad es irracional. La realidad es racional y además se puede expresar a través de la palabra. Y viene también la contrapartida, que son los escépticos, que consideran que, primero, los relativistas, está Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, que consideran que no es que la verdad es relativa, que hay diversas verdades. Y los escépticos, todavía más duros, que consideran que la verdad no existe, y si existiera no podría ser conocida, ¿no? Entonces, por una parte Sócrates, el optimista, el pesimista. Por una parte la razón, por otra parte los sentidos. Siempre es la eterna dinámica, la eterna lucha que hay desde el punto de vista filosófico. Y siguiendo esta línea, de repente nos encontramos con este esplendor de la razón, que luego prosigue con los estoicos, luego prosigue en el siglo III antes de Jesucristo, y prácticamente se para. Luego ya son repeticiones continuas, está en Plotino, etcétera, etcétera, pero por ahí se para. Y entramos de repente en el medievo, entramos en una especie de eclipse cultural. Y en este eclipse cultural que es el medievo, que va a durar nada más y nada menos que 10 siglos, desde la caída del Imperio Romano, del siglo V hasta el Renacimiento, es la friolera de 10 siglos, va a ser la que va a dominar todo el cotarro, en el sentido, va a ser la heredera de toda la filosofía grecolatina, va a ser precisamente la Iglesia. La Iglesia
va a ser la heredera y va a interpretar la Biblia y va a poner el fundamento de la persona, del individuo, en el otro mundo. Este es un mundo de transitorio y tal, y entonces la razón se subordina a la fe. Esa es la esencia, no lo puedo explicar más. La esencia del medievo y del control de la Iglesia es la filosofía, la fe predomina sobre la razón. La razón se tiene que subordinaar. Y hay una serie de frases en latín que son impresionantes, ¿no? Concretamente la de un tertuliano del siglo I antes de Jesucristo, que llega a decir, a ver, ¿cómo es el latinejo? Credum qui absurdum, o sea, creo porque es absurdo, o sea, que es impresionante. Y hay otras ya que son más matizadas, que consideran que creo para entender, creo que entiendo, que ya siendo un poco menos fuerte, pero en última instancia es la fe la que predomina sobre la razón. Bien, de repente, en este páramo total de la filosofía, en esta, digamos, eclipse de la razón, de repente aparece la luz del túnel y nos adentramos ya en el Renacimiento. Y ya topamos con la gran figura del fundador de la filosofía moderna, que es el bueno de Renato, de Descartes, ¿no? Como sabéis, este es el que escribe el libro del discurso del método y toda la base fundamental se resume su filosofía en el dicho cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. La razón debe de ser la base fundamental y, desde luego, introduce el método de la duda, que es fabuloso y que, por desgracia, utilizamos muy poco, ¿no? Muy poco. Concretamente frente a los medios de comunicación, que esto tenía que haber sido hoy, ¿no? Pero los medios de comunicación pues utilizan muy poco, ¿no? Lo que nos dicen lo tragamos, no tenemos un filtro, O sea, hay que dudar de todo, dice Descartes, de todo. ¿Y de qué no dudo? Pues no puedo dudar de que pienso, luego existo, y de ahí, a partir de ahí, arranca, ¿no? Luego hay cosas que uno no puede estar de acuerdo, porque paradójicamente arranca de esa premisa, pero luego, sin embargo, también introduce factores metafísicos, bueno, pero lo importante es el arranque, ¿no? Y a partir de Descartes, dentro de este ya racionalismo, la base fundamental es el orgullo de la razón, es decir, se traslada a Dios a la naturaleza. La fe divina, la providencia es sustituida por el progreso, es lo fundamental de este racionalismo. Y es determinista, o sea, las leyes suceden porque tienen que suceder. Y por otra parte, la razón tiene capacidad para entenderlas. En principio, al menos una razón desarrollada entendería todo lo que pasa. O sea, no hay nada irracional, no hay nada indeterminado. Y dentro de esto ya, y esto se sintetiza muy bien en la famosa frase en la ficción del demonio de Laplace, que llega a decir que si en un momento Laplace es un filósofo, era un monstruo, un sabio, ¿no? Del Renacimiento. Era astrónomo, era matemático y era físico, y además muy importante, con aportaciones importantes además en el campo probabilístico. Este llega a decir que una razón desarrollada, en un momento determinado, si supiera exactamente dónde están situados todos los átomos del universo, sería capaz, por una parte, de deducir el pasado y de predecir el futuro. Es el orgullo más, ¿no?, de la razón. Bueno, pero también la razón, y la razón se desarrolla todavía de una forma incluso más brillante ya en el XVIII, que es la razón autónoma, es en el siglo de la Ilustración. Las 4 características fundamentales de esta razón autónoma, también que implica un gran orgullo, es la autonomía de la razón. La razón es soberana, no tiene que estar sojuzgada ante nada, solamente ante sus propias limitaciones. Por otra parte, la razón se caracteriza también porque tiene que ser una y universal para todos. Por otra parte, tiene que ser analítica, es decir, capaz de comprender todo lo que pasa en la humanidad. Y por otra parte, tiene que ser también crítica, es decir, no dejar nada sin criticar y sin analizar, y no estar sojuzgada por cuestiones de tipo de fe o por cuestiones... Es la razón llevada al máximo y sobre todo con un gran optimismo. Dentro de este planteamiento el progreso sería indefinido. Es el siglo de las luces, es el siglo de la enciclopedia, de Diderot, de D'Alembert, el siglo de Voltaire, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora viene la parte negativa también de la razón, que le van a pegar otro buen sopapo. Y entramos en el siglo XIX. En el siglo XIX, motivado por una serie del XIX-XX, motivado por una serie de
avances espectaculares en el campo de la física. Como sabéis, la teoría de la relatividad, el tiempo que hasta entonces no había contado en la física, adquiere una importancia tremenda. Se pasa del espacio tridimensional al espacio tetradimensional de 4 dimensiones. La teoría cuántica de Planck hasta entonces había considerado que en realidad eran funciones continuas las que explicaban toda la cuestión, concretamente la del electromagnetismo. Pues ahí se demuestra que no, que hay discontinuidad. En fin, se pueden citar mil cosas, ¿no? Luego también está lo más importante, quizás el enfant terrible de la física de aquel momento, Heisenberg, el principio de la indeterminación. Si tú quieres fijar el lugar donde está un átomo, lo tienes que alumbrar con la luz, y al alumbrarle con la luz, el átomo ya no está en el sitio que tendría que estar. Entonces no hay más remedio que aplicar el cálculo de la probabilidad. Se acabó el estoy seguro, se acabó que es cierto, y se empieza a hablar, creo, me parece, las probabilidades honestas, etc. Se puede seguir citando cosas interesantes desde este punto de vista, porque una de las características fundamentales del siglo XX y actualmente de la llamada postmodernidad, guste o no guste, a mí no me gusta demasiado el término, pero bueno, ahí está, ¿no? La postmodernidad es la inestabilidad, es decir, la inestabilidad es básica, y hay una serie de experimentos que demuestran que se acabó la regularidad, ¿no? Está, por ejemplo, un famoso experimento de Jean Perrin que demuestra que cuando el aire se mete en un volumen determinado, la densidad, que es el aire dividido por el volumen, no es regular. En un momento determinado varía. Bueno, si tú controlas la variación no pasa nada, hay discontinuidad controlada, no, pero llega un momento en que no se puede controlar. Entonces, efectivamente, eso produce efectos en la filosofía, en la forma de pensar, en nuestra forma cotidiana de ser, no lo sé, pero desde luego me imagino que también acaba produciendo efectos esta inestabilidad, una de las características de la posmodernidad es lo efímero, las cosas pasan, el acontecer desaparece rápidamente, etcétera, etcétera. Bien, entonces, después de hacer este rapidísimo repaso y de centrarnos en la inestabilidad, quizás citar de momento, luego lo volvemos a citar posiblemente, si nos da tiempo. Bueno, bien. Entonces, dentro de esto, pues el monstruo de la irracionalidad es Nietzsche. Nietzsche es que, excepcionalmente yo, cuando hablo de la filosofía contemporánea, me voy a referir a filósofos del siglo XX. Excepcionalmente está Nietzsche y Marx, ¿no? Ya veremos luego qué análisis hacemos en Marx. Entonces, Nietzsche concretamente es la irracionalidad llevada al máximo, es antiplatónico a tope, antiidealista, antiesencialista, considera que la moral cristiana es un desastre, que no nos deja a los individuos ser como somos, es totalmente contrario al pensamiento de la identidad, es partidario del pensamiento heterogéneo, como sabéis, considera que todos estos planteamientos que hacemos la mayoría de las personas somos como un rebaño, ¿no? O sea, no sacamos lo mejor de nosotros mismos porque estamos cayendo en las trampas metafísicas que nos tienden, etc. Entonces él considera que hay que salir del nihilismo. La parte positiva del nihilismo es que se puede salir del nihilismo, ¿no? Y luego también tiene la famosa voluntad de poder, el superhombre, en fin, con toda la carga fascista, ¿no? Que parece ser que tuvo sus planteamientos, aunque hay algún optimista que también planteamientos socialistas. Yo nunca los he visto. Desde luego, me parece que sí que ha tenido alguna influencia hasta en el socialismo. Lo que sí parece ser es que, y ahí sí que tiene cierta lógica, que ha influido en el anarquismo. Ahí sí parece que puede tener. Bueno, y ahora que estoy profundizando un poco en filosofía, quiero deciros algo que yo le dije a Fernando, que yo no soy un experto en filosofía. Paradójicamente, aunque está hablando de la filosofía, esto para mí es un instrumento que me va a servir para sacar las conclusiones. O sea, lo digo por si alguno piensa que yo... En fin, luego si hay aquí alguien realmente filósofo que quiera profundizar, pues que lo profundice. Yo ya comentaré algo, pero bueno, esa observación que hace. Bien, entonces siguiendo esta línea, hablábamos de Nietzsche como elemento representativo de la irracionalidad, de la crisis de la razón, desembocamos en la filosofía contemporánea. Yo creo que la filosofía contemporánea, grosso modo, podemos dividir la filosofía, y aquí donde haremos una pequeña incursión al otro libro, la filosofía contemporánea continental, que en el ensayo mandado a Cuba es la única que yo abordo. No abordo la filosofía anglosajona, que en el segundo libro en el que estoy escribiendo sí que lo abordo.
O sea, en el segundo libro, que más o menos la síntesis y la base de este segundo libro sería la siguiente: seleccionar a 30 filósofos, a los más importantes del siglo XX, hacer una ficha de cada uno de ellos y ver lo que se puede sacar de positivo aplicando para crear una alternativa frente al neoliberalismo actual, y aplicando una alternativa progresista. A ver qué se puede sacar de estos señores. Y entonces, pues, en las conclusiones se verá que de grandes filósofos muy poquito se puede sacar. Se puede sacar a lo mejor a nivel de pensamiento teórico, como puede ser de Heidegger, pero santo cielo, que Dios nos libre. Sacar más de Heidegger, ¿no? Porque ya veremos luego que su pasado nazi es estremecedor. Y de Nietzsche, Dios nos libre. Sin embargo, tiene aspectos antimetafísicos que son muy positivos. Entonces, y dentro de esto, como os comentaba, en este libro que estoy escribiendo sí que voy a referirme a la filosofía anglosajona. Y desde luego en la ficha seguro que van a estar dos a los que yo les tengo grandes amores. Uno de ellos es a Russell, este chaval que con 93 años rompió el carné, se dio de baja del Partido Laborista porque no estaba de acuerdo con sus planteamientos nucleares, no estaba no estaba cumpliendo lo que había prometido. El Partido Laborista, después de 51 años, se dio de baja. Bueno, sabéis que fue un luchador infatigable, increíble. Bueno, debía tener una salud de hierro, porque estaba en todos los ajos, estuvo en la cárcel, le dieron el premio Nobel, y luego, sobre todo, escribió este gran libro, Crímenes de guerra en Vietnam, en el que, como sabéis, crea un tribunal internacional contra los crímenes de la humanidad, en los que destacan dentro de los miembros de este jurado, destaca precisamente dos, al menos uno de ellos también es uno de mis preferidos, lo reconozco, puedo ir poco a poco desvelando secretos del libro, es Sartre, ¿no? Es otro de mis grandes preferidos, ¿no? Sobre todo la idea del compromiso de Sartre realmente es impresionante, y es uno de los miembros de este tribunal, junto con Simone de Beauvoir, ¿no? Que sabéis que era la compañera de Sartre. Bien, entonces, pues este desde luego estará incluido. Aparte de eso, es un gran filósofo, no solamente porque fue un gran luchador, sino que es un gran filósofo que tiene aportaciones muy brillantes, es representante del neorrealismo, es un empirismo todavía más avanzado, al menos distinto incluso al de Hume, que fue un poco el predecesor del empirismo. Y y luego otro de los que también voy a citar dentro ya de la filosofía anglosajona es a Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo también ejemplar desde el punto de vista personal, hizo unas grandes decisiones en su vida, pero no me extraña porque estuvo en las dos guerras mundiales. Y eso realmente es impresionante. Hay una voltereta filosófica impresionante, que escribe dos libros. Uno es Tractatus, que parte de la base que el lenguaje retrata la realidad, eso está muy de acuerdo con Russell, además incluso hacen cosas juntos, colaboran, y luego pega una voltereta increíble que es aceptada por todo el mundo, en el sentido de que de eso nada, dice, de que el retrato no, y entonces habla de los famosos juegos de lenguaje, de las reglas de juego, que tienen una influencia tremenda en la filosofía. Bien, a estos dos les voy a incluir, desde luego, dentro del nuevo libro. Pero, volviendo un poco al ensayo de Cuba, hay lo que hago una vez de hacer hincapié en la cuestión del irracionalismo, es referirme a dos escuelas fundamentales que ha tenido la filosofía continental, dejamos a la anglosajona a un lado. Y es, por una parte, la escuela de Frankfurt y, por otra parte, la llamada escuela de la diferencia en el sentido amplio de la palabra. En el sentido estricto sería el pensamiento de la diferencia francesa. Ahora me refiero al sentido amplio. La escuela de Frankfurt lo que tiene es una añoranza muy grande por la razón autónoma. Considera que es importante volver otra vez a la idea de unos principios de validez universal, etcétera, etcétera. Tiene añoranza.